Bienvenidos al canal de historias emocionales de Augustino. Un multimillonario lo tenía todo: dinero, poder, estatus. Siempre despreció a quienes consideraba inferiores y nunca imaginó que una persona con discapacidad pudiera encajar en su mundo. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, quedó completamente paralizado al ver a una joven en silla de ruedas trabajando con serenidad y profesionalismo. Con arrogancia y escepticismo, no podía creer que ella fuera capaz de desempeñar ese trabajo, hasta que una verdad impactante salió a la luz, obligándolo a confrontar su propia visión de la vida. ¿Quién es el verdadero limitado aquí? ¿Se pueden romper los prejuicios? Si fueras esa joven, ¿cómo demostrarías tu verdadero valor? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, vale? La puerta del ascensor se cerró con un din seco, encerrando a Emiliano Torres en el espacio estrecho como una jaula de acero. Entró con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono, los dedos deslizándose rápidamente sobre los números fríos, completamente ajeno a cualquier otra presencia. De repente, una voz femenina suave pero afilada como un cuchillo cortó el silencio. «Buenos días, señor Torres». ¿Directo al penthouse o alguna parada intermedia? Emiliano se sobresaltó, casi dejando caer su teléfono. Frente a él, una mujer en silla de ruedas, con ojos profundos como abismos oscuros, lo miraba fijamente, su mirada llena de un misterio que parecía desnudar cada capa de su armadura. Era Isabela. Esa mirada fue como una puñalada invisible, perforando el muro de acero que había construido a su alrededor durante tantos años. No era el miedo tímido ni la adulación familiar de los empleados, sino una llama cálida, curiosa y aguda, como si ella pudiera ver las cicatrices sangrantes que él enterraba en su corazón. Emiliano sintió que su pecho se apretaba, su respiración se cortaba, su armadura invulnerable temblando violentamente. Una corriente eléctrica le recorrió la espalda, trayendo consigo una sensación de desnudez escalofriante, como si estuviera expuesto ante un extraño que era a la vez familiar y aterrador. Isabela sonrió levemente, una sonrisa delgada pero cortante, haciéndolo oscilar entre el pánico y la fascinación. Por primera vez en décadas, alguien se atrevía a mirarlo directamente, no como a un rey poderoso, sino como a un ser humano herido. En el corazón de la Ciudad de México, donde los rascacielos de acero y cristal se elevaban altivos como si quisieran tragarse el cielo, Emiliano Torres caminaba a grandes zancadas por el lujoso vestíbulo de Tecnologías Torres, el imperio que había construido con sangre y sudor. Cada rincón de este espacio resonaba con su grandeza: suelos de mármol pulido, lámparas de cristal resplandecientes y un aire pesado de poder. A sus 35 años, era un símbolo viviente del éxito, alto con un cuerpo esculpido en piedra, un rostro anguloso marcado por las batallas de su vida y unos ojos negros profundos que irradiaban la frialdad de alguien que había enfrentado el infierno. Pero detrás de esa fachada helada había un pasado fracturado, un secreto que enterraba bajo las cenizas de la memoria. Emiliano no siempre había sido el CEO que infundía temor. Nacido en un barrio pobre y abandonado desde la infancia, su niñez fue una cadena de hambre y desesperación. Pronto aprendió que para sobrevivir entre lobos hambrientos, debía convertirse en un cuchillo afilado, insensible e invulnerable. Esa crueldad forjó su carácter, distante, rígido, su corazón cerrado con llave, reservado solo para el poder y la victoria. En su ascenso a la cima, había descartado todo lo que no servía a su ambición. Ese día, mientras cruzaba el vestíbulo, ni siquiera se molestó en responder a las reverencias temblorosas de los empleados que se apartaban a su paso. Su mente estaba absorta en cálculos y planes, sus pies llevándolo automáticamente al ascensor como una máquina sin alma. Las puertas se abrieron, entró con los ojos fijos en su teléfono, sin sospechar que el destino acechaba en la oscuridad silenciosa de esa caja de metal. La sorpresa dejó a Emiliano paralizado por un momento, su mano soltó el teléfono, interrumpiendo la llamada sin pensarlo. Levantó la vista, sus cejas fruncidas, su mirada helada mostrando una mezcla de desdén y asombro al ver a la mujer en silla de ruedas frente a él. Una chispa salvaje cruzó sus ojos negros, como si quisiera quemar el espacio estrecho del ascensor. El aire se espesó, pesado por su arrogancia. «Una discapacitada como ascensorista en mi empresa», gruñó, su voz llena de incredulidad y altivez. «Esto debe ser una broma de mal gusto del departamento de personal. Solo estás aquí hoy, ¿verdad?
Tu imagen no encaja en absoluto con mi empresa. Pero Isabela no se inmutó. Inclinó la cabeza levemente por un instante, no por vergüenza o sumisión, sino con una calma aterradora, como si estuviera desenvainando una espada en silencio. Cuando levantó la vista, sus ojos se fijaron en él, afilados e inesperadamente firmes, como una llama que atravesaba la capa de hielo que él se había puesto. Ella irradiaba una dignidad inquebrantable, una confianza que hacía que Emiliano se sintiera desnudo, impotente ante esa voluntad de acero a pesar de que él intentaba dominarla con su mirada fría y su actitud superior. «Señor Torres», dijo ella, su voz suave pero resonando con una fuerza irresistible, «la vida no nos da a elegir nuestras circunstancias, pero podemos elegir cómo enfrentarlas. El valor de una persona no reside en su apariencia o condición física, sino en su fortaleza de espíritu. Soy Isabela Morales y estaré aquí para usted siempre que me necesite. No importa si mi imagen le molesta o no. He venido a trabajar y lo haré lo mejor que pueda. Esa es mi forma de ser. ¿Lo llevo al penthouse?» El silencio se apoderó del ascensor, pesado como si quisiera asfixiar todo lo que había dentro. Las palabras de Isabela, sinceras hasta la crueldad, resonaron en la cabeza de Emiliano como una campana del destino. Él, acostumbrado a hacer que otros se inclinaran ante él, ahora se sentía tambaleante, enfrentándose a una voluntad que no había previsto. Sin decir una palabra, asintió rígidamente apoyándose en la pared del ascensor, sus ojos fijos en ella con una mezcla de curiosidad y creciente inquietud. Los ojos profundos y tranquilos de Isabela, lejos de la sumisión que él esperaba, eran como cuchillos que se clavaban en los rincones oscuros que él había enterrado hacía mucho tiempo. Cuando el ascensor se detuvo en el penthouse, la luz del mediodía inundó los grandes ventanales, cubriendo la lujosa oficina con una capa dorada. Emiliano se sentó en su elegante silla de cuero negro, mirando el vasto paisaje de la Ciudad de México sin verlo realmente. Su mente seguía atrapada en el momento del ascensor, la mirada de Isabela, sus palabras como puñaladas que resonaban en su cabeza sin cesar. La luz del sol no solo iluminaba la oficina, sino que parecía penetrar los rincones más oscuros de su alma, encarcelados por años de poder y éxito. En el mundo perfecto que él había construido, donde el lujo lo rodeaba y sus subordinados obedecían ciegamente, Isabela había irrumpido como un torbellino, obligándolo a enfrentarse a una verdad que no quería admitir. Tal vez, detrás de la capa de hielo que él veneraba, todavía había algo por lo que valía la pena vivir. El despacho, decorado con un minimalismo elegante y opulento, era una vitrina de logros. Las estanterías rebosaban de premios, trofeos y certificados, símbolos del éxito que Emiliano Torres había alcanzado en el competitivo mundo de las tecnologías. Sin embargo, mientras él se reclinaba en su silla de cuero negro, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, una sensación de vacío invadía su ser. Las placas de reconocimiento y los trofeos parecían convertirse en adornos fríos y sin alma, testigos de una vida tan reluciente por fuera como desolada por dentro. La luz del día entraba por las ventanas inundando la habitación, pero esa misma luminosidad parecía intensificar la falta de sentido de todo lo que lo rodeaba. Emiliano se sintió atrapado, casi sofocado. Por un instante el brillo de su propia vida le resultó insoportable. Decidió salir a despejarse, necesitaba respirar, apartarse de la confusión que lo atormentaba. Se levantó, ajustó su traje blanco impecable y se dirigió al ascensor con una mezcla de prisa y desasosiego. Mientras caminaba por el largo pasillo, no podía evitar que su mente volviera, una y otra vez, a la joven ascensorista en silla de ruedas. Había algo en ella, algo que no podía comprender pero que le había dejado una marca profunda, como si su mirada hubiera descifrado algo que él mismo ignoraba de su propia existencia. Al llegar al ascensor, las puertas se abrieron con su precisión habitual y, para su sorpresa, allí estaba de nuevo Isabela Morales. Sentada en su silla de ruedas, con su uniforme perfectamente planchado y una sonrisa tranquila, parecía esperarle. Emiliano sintió una ligera punzada en el pecho, un leve sobresalto que lo desconcertó. Era como si el destino hubiera decidido colocarlos nuevamente frente a frente, obligándolo a enfrentar algo que hasta ahora había evitado. Entró en el ascensor y, sin apartar la mirada de ella, sintió como una tensión silenciosa comenzaba a rodearlos. «Buenas tardes, señor Torres», saludó Isabela con su voz suave pero firme, una voz que Emiliano ya empezaba a reconocer y a recordar. «Bajamos al lobby o desea detenerse en el sótano para tomar su vehículo».
La serenidad en el rostro de Isabela, su calma inquebrantable, le resultaban incomprensibles, casi irritantes. ¿Cómo alguien como ella, alguien que había perdido tanto, podía irradiar esa paz? Durante unos segundos, Emiliano no dijo nada, simplemente la observaba, intentando descifrar el enigma que tenía frente a él. Era como si al mirar en sus ojos, viera un reflejo de algo que no quería admitir, una verdad incómoda sobre sí mismo. Isabela se mantuvo firme, su mirada profunda y tranquila era como un espejo que no reflejaba la imagen que él quería ver, sino la que había estado evadiendo. Finalmente Emiliano se atrevió a romper el silencio, y cuando habló, sus propias palabras lo sorprendieron. «No lo entiendo», admitió con una honestidad que lo desarmó. «¿Cómo puedes estar tan en paz? Después de todo lo que has pasado, ¿no sientes amargura? Yo tengo todo y sin embargo hay algo dentro de mí que me consume, un vacío que no puedo llenar. Pero tú eres diferente». Isabela lo miró directamente sin un rastro de resentimiento o autocompasión. En sus ojos había una claridad serena, una certeza que desbordaba una sabiduría adquirida con el tiempo y la adversidad. Era como si su mirada le hablara directamente al alma de Emiliano, revelándole cosas que él mismo había enterrado. «Señor Torres», respondió ella con una calma tan profunda que parecía abrazar el ambiente del ascensor, «la paz no depende de lo que poseemos o de lo que nos falta. La paz nace de aceptar lo que la vida nos da y de encontrar sentido en nuestras circunstancias, sin importar lo difíciles que sean. El amor, la gratitud, la esperanza, esos son los verdaderos tesoros que llevamos dentro y nadie puede arrebatárnoslos. No importa cuán dura sea la tormenta, siempre podemos elegir cómo navegarla». Emiliano sintió un nudo en la garganta, como si aquellas palabras, tan simples y al mismo tiempo tan poderosas, hubieran atravesado todas las barreras que él mismo había construido. Era como si en ese momento todo a su alrededor se difuminara y la voz de Isabela resonara en su interior con una fuerza arrolladora. Por primera vez las cosas materiales que lo rodeaban parecían insignificantes, perdiendo su brillo como si en realidad nunca hubieran tenido la importancia que él les había dado. La luz del mediodía, e inundaba su mente igual que llenaba su lujoso despacho, comenzaba a revelar un espacio dentro de él que hasta ahora había estado cubierto por la sombra del éxito. «¿Cómo terminaste en una silla de ruedas?». La voz de Emiliano era apenas un susurro, como si temiera haber cruzado una línea personal. Sin embargo, la necesidad de saber más sobre ella era más fuerte que su reserva. Isabela lo miró sin titubear, sus ojos fijos en los de él, como si hubiese esperado esa pregunta toda su vida. Una tensión silenciosa los envolvía, creando una conexión inexplicable que ambos podían sentir, aunque no entendieran del todo su origen. «Fue un accidente hace 5 años», respondió ella sin rastro de amargura en su voz. Caminaba por la acera cuando un auto fuera de control se desvió de la carretera. Recuerdo claramente el vehículo y luego, todo se volvió negro. Desperté en el hospital sin poder sentir mis piernas. Los doctores dijeron que existe una cirugía que podría devolverme la movilidad, pero es extremadamente costosa y arriesgada. La vida cambió en un instante, pero decidí no dejar que la amargura definiera mi existencia. La resiliencia, señor Torres, es una elección. Yo elegí ser feliz, no importa lo que haya perdido. Emiliano no podía apartar la vista de ella. Las palabras de Isabela eran sencillas, pero tenían una fuerza que resonaba profundamente en su interior, una fuerza que desafiaba todas sus convicciones. La admiración que empezaba a crecer en él era algo nuevo, desconocido y poderoso. Por un instante el éxito, los logros y la vida lujosa que él mismo había construido parecían perder sentido. Isabela, con su calma y su fortaleza, había desnudado sus propias inseguridades, haciéndole ver la fragilidad oculta bajo su apariencia de control. Las puertas del ascensor se abrieron en el lobby, pero Emiliano se quedó inmóvil, aún bajo el hechizo de las palabras de Isabela. Al dar un paso hacia afuera, se detuvo en el umbral, volviéndose hacia ella, sus ojos atrapados en los de ella una vez más. En ese instante el bullicio de la ciudad parecía desvanecerse, y solo quedaba el silencio compartido, una conexión inexplicable y profunda que ambos comprendían sin necesidad de palabras. «Gracias, Isabela», dijo finalmente, su voz cargada de una gratitud sincera que él mismo no había anticipado. Ella le respondió con una sonrisa suave, irradiando comprensión y calidez. «Estoy aquí para ayudarlo, señor Torres, siempre que lo necesite», respondió con una suavidad firme que dejó en él una sensación extraña de consuelo.
Emiliano asintió lentamente y mientras las puertas del ascensor se cerraban entre ellos, ambos comprendieron que aquel gesto no era solo una separación física. Para Isabela, el cierre de las puertas significaba haber tocado una vida que hasta entonces parecía inalcanzable, un logro en un mundo que solía sentirse frío y superficial. Para Emiliano, el cierre simbolizaba el fin de una visión superficial de su propia existencia y el inicio de una búsqueda hacia algo más profundo, hacia un sentido que había estado evitando. Quedándose allí en el vestíbulo, Emiliano observó las puertas cerradas con la imagen de Isabela aún grabada en su mente. Sabía que ese encuentro lo había cambiado de una manera que aún no lograba comprender. «Buenas noches, señor Torres», dijo Isabela con su voz suave. Emiliano, sin decir nada, asintió ante la pregunta de si bajarían al sótano. Había algo en esa serenidad que ella irradiaba que lo descolocaba, una tranquilidad que lo hacía sentirse pequeño y vulnerable a pesar de todo su poder. Mientras el ascensor descendía, Emiliano rompió el silencio con una voz cargada de curiosidad genuina. «Isabela, ¿cómo logras mantener esa calma, esa felicidad que pareces llevar dentro? Debes enfrentarte a tantos desafíos y aún así nada parece derrumbarte». Isabela lo miró en silencio por un momento, sus ojos grandes y profundos llenos de una sabiduría inexplicable. Esa mirada atravesaba cualquier fachada que Emiliano pudiera tener, como si estuviera viendo algo que ni él mismo comprendía. «Señor Torres, la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye», respondió ella con sencillez. «Todos tenemos desafíos, pero la clave está en aceptar la vida como es en vez de luchar contra lo inevitable. Esa es la verdadera libertad». Emiliano quedó absorto en sus palabras, atrapado en una verdad que pocas personas a su alrededor se atrevían a compartir con él. Todo el mundo siempre parecía estar de acuerdo con él, cumpliendo sus deseos sin cuestionamientos. Pero Isabela, con su aparente sencillez y firmeza, no temía mostrarle una perspectiva distinta, una que lo desafiaba y lo desarmaba. Cuando llegaron al sótano, Emiliano insistió en llevarla a casa. Isabela dudó, una ligera tensión se dibujó en su rostro, esa ayuda, aunque apreciada, tocaba una fibra sensible y por un momento pareció debatirse entre aceptar o mantener su autonomía. Sin embargo, ante la determinación de Emiliano, finalmente asintió, aunque no sin antes dedicarle una mirada decidida que decía claramente: «Acepto tu ayuda, pero no la necesito». Emiliano la acompañó hasta la salida del ascensor y cuando Isabela intentó avanzar, una de las ruedas de su silla se quedó atascada en el umbral. Sin pensarlo, Emiliano soltó su maletín y se apresuró a ayudar, inclinándose para liberar la rueda y sostener la puerta antes de que se cerrara. En el breve instante en que sus manos rozaron la silla de Isabela, ambos quedaron a una distancia mínima. El silencio que los envolvió en ese momento se sintió eterno, como si el tiempo se detuviera y solo existieran ellos dos en ese pequeño espacio, unidos por una conexión inexplicable que iba más allá de las palabras. Isabela, recuperando la compostura, intentó ajustar la silla por sí misma antes de que Emiliano interviniera, dejando claro su deseo de independencia. Pero cuando finalmente aceptó su ayuda, lo hizo con una mezcla de resignación y dignidad que resonó profundamente en Emiliano. «Gracias», murmuró ella con una leve sonrisa que no transmitía agradecimiento, sino una profunda aceptación de su situación y de su fortaleza. Cuando Emiliano la ayudó a subir al coche, sus manos firmes la sostuvieron con una suavidad que lo sorprendió a sí mismo. En ese contacto inesperado, sintió un calor humano que no había experimentado antes y en la mirada de Isabela percibió una vulnerabilidad que lo desconcertó. Ella, aunque intentaba mantener la calma, experimentó una sensación de incomodidad que revelaba su propio conflicto interno. La cercanía física despertaba en ella una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que no solía mostrar. Mientras la acomodaba en el asiento, sus miradas se encontraron una vez más, y en ese breve intercambio, Emiliano sintió una calidez desconocida, una conexión que no había experimentado antes. En ese instante ni el poder, ni la riqueza, ni el éxito parecían tener importancia. Solo quedaba el silencio compartido, lleno de una tensión que ninguno de los dos estaba preparado para confrontar. La verdadera fortaleza no es hacer todo, sino vencer lo que pensabas que jamás podrías enfrentar, dijo Isabela con calma, mirando a Emiliano a través de la penumbra del coche. Emiliano la observó en silencio, cerrando la puerta con cuidado después de colocar la silla de ruedas en el maletero. Al ponerse al volante y arrancar, se sentía intrigado, casi desarmado por la serenidad que Isabela parecía proyectar. Mientras avanzaban por las calles iluminadas de Ciudad de México,
las palabras de Isabela resonaban en su mente, creando una conversación distinta a cualquier otra que hubiera tenido. «Nunca pensé que podría lograrlo», continuó Isabela, mirando por la ventana mientras las luces pasaban a su lado. «La vida te obliga a descubrir una fortaleza desconocida. Lo esencial es no perder de vista las pequeñas cosas que te traen alegría, incluso en los días más difíciles». Emiliano la miraba de reojo, tratando de comprender esa paz que la envolvía. Sus palabras despertaban algo que había estado dormido dentro de él y por un momento deseó entender lo que le daba a Isabela esa quietud tan poderosa. «¿Qué es lo que te da alegría?», preguntó genuinamente intrigado. Isabela esbozó una sonrisa suave, casi como si estuviera compartiendo un secreto guardado en lo más profundo de su corazón. «Las cosas simples, señor Torres. Ver el amanecer, oír las risas de los niños, sentir la brisa, valorar lo que tengo en lugar de pensar en lo que me falta. Esas pequeñas cosas son las que sostienen mi paz». Emiliano sintió que cada una de sus palabras tocaba una parte de él que había quedado adormecida por años. En su vida siempre había perseguido metas más grandes, más éxitos, sin detenerse a pensar en esos pequeños momentos de felicidad que Isabela mencionaba. Por primera vez empezaba a cuestionarse si el poder y el éxito realmente podían llenar ese vacío que sentía. Al llegar a la casa de Isabela, Emiliano bajó del coche y abrió la puerta del pasajero. Mientras la ayudaba a acomodarse en la silla de ruedas, notó la suavidad en su contacto. Fue un momento breve pero cargado de una intimidad inesperada, como si esa cercanía física hubiera desatado algo desconocido en él. Isabela intentó colocarse por sí misma, dedicándole una mirada firme que reflejaba su deseo de mantener su independencia. Emiliano lo entendió y se apartó ligeramente, impresionado por su resistencia. Sin embargo, en ese breve intercambio de miradas, percibió una conexión que iba más allá de las palabras, algo que él mismo no lograba explicar. «Gracias por traerme, señor Torres», dijo Isabela con una sonrisa tranquila. «Pero recuerde, no importa cuántas veces la vida nos haga caer, lo importante es que siempre podemos volver a levantarnos». Emiliano asintió, sintiendo que aquellas palabras no eran solo para ella, sino también para él. Mientras ella rodaba hacia la entrada de su casa, se quedó mirándola con una mezcla de admiración y respeto. Antes de entrar, Isabela se volvió y le dirigió una última mirada, profunda y llena de dulzura, una mirada que decía mucho más de lo que podía expresar con palabras. Era como si le estuviera mostrando un camino que él no había imaginado. Mientras conducía de regreso, las palabras y la mirada de Isabela rondaban en su mente y sentía que algo dentro de él se estaba transformando, como si una grieta hubiera aparecido en la coraza que había construido durante tantos años. Por primera vez en mucho tiempo experimentó una esperanza que no tenía relación con el poder o el éxito, sino con algo mucho más auténtico y profundo. La noche cubría la ciudad, pero dentro de Emiliano Torres, un nuevo amanecer comenzaba a iluminar su alma. Habían pasado ya un par de semanas desde aquella última conversación entre Emiliano e Isabela en el coche, semanas en las que, sin saberlo, ambos se habían transformado. Una conexión silenciosa pero intensa seguía creciendo entre ellos, de una manera inexplicable y casi mágica. A pesar de que sus mundos parecían lejanos y opuestos, cada encuentro en el ascensor o un saludo casual en los pasillos parecía intensificar esa conexión invisible. Era como si algo más grande, una fuerza inexplicable, los impulsara a compartir, a hablar y a descubrirse mutuamente. Emiliano, siempre reservado y racional, se sorprendía cada vez más al notar cómo esa joven mujer, sentada en su silla de ruedas, empezaba a ocupar sus pensamientos con una frecuencia que jamás habría anticipado. Este nuevo sentimiento lo descolocaba, creándole una mezcla de ansiedad y desconcierto. Se daba cuenta de que algo en su interior había comenzado a cambiar y por primera vez en mucho tiempo no tenía control sobre sus propias emociones. Emiliano, siempre dueño de sí mismo, notaba una vulnerabilidad naciente que no entendía y que, por mucho que intentara, no podía ignorar. La presencia de Isabela había comenzado a volverse algo esencial en su vida, y esa dependencia emocional lo enfrentaba a una fragilidad que él mismo desconocía. Aquella mañana, mientras Isabela cumplía con su rutina en el ascensor, una mujer de apariencia imponente y presencia dominante hizo su entrada en el vestíbulo de Tecnologías Torres. Su porte irradiaba confianza y autoridad. Lucía un elegante abrigo de piel y joyas de alto valor que destellaban bajo las luces del lugar. Sus tacones resonaban en el mármol con un eco que transmitía poder y arrogancia, y su rostro, frío y distante, no mostraba más que desdén.
Cuando Isabela, con su sonrisa cálida y su gentileza habitual, la saludó con un «buenos días, señora», la desconocida la ignoró completamente sin siquiera mirarla. Su único comentario, pronunciado con una voz fría y autoritaria, fue un breve pentouse. Isabela sintió una punzada de incomodidad mientras la mujer se alejaba, con una elegancia que se volvía casi amenazante. Había algo en esa presencia que le resultaba inquietante, como si esa mujer arrastrara consigo una sombra que opacaba la calidez de cualquier lugar que pisaba. Intuitivamente Isabela percibió que la llegada de esa mujer podría no traer buenas noticias. Horas después, Emiliano se encontraba en su oficina, visiblemente tenso. En breve tendría una importante conferencia con inversionistas de peso internacional, una reunión crucial para el futuro de su consorcio. Sin embargo, por alguna razón, no lograba encontrar las palabras adecuadas. Cada vez que intentaba concentrarse en el discurso, un bloqueo inexplicable le impedía hilar sus ideas. A medida que el reloj avanzaba, la presión en su pecho aumentaba. Por primera vez en su vida, se sentía realmente incapaz de dominar la situación. De repente un recuerdo vino a su mente, la voz de Isabela, calmada y firme, hablándole con una sabiduría sencilla en una de sus conversaciones anteriores. Pensar en ella lo tranquilizó por un momento, le brindó un respiro entre tanta tensión, pero también lo llenó de incertidumbre. ¿Cómo era posible que alguien a quien apenas conocía estuviera ocupando un lugar tan importante en su mente y su corazón? Sin pensarlo mucho, Emiliano tomó una decisión inesperada y ordenó que trajeran a Isabela a su oficina. Unos minutos después, Isabela avanzaba por el lujoso pasillo que conducía al despacho de Emiliano. Al detenerse frente a la majestuosa puerta de madera tallada, respiró profundamente antes de entrar. Al cruzar el umbral, el opulento espacio del despacho la rodeó, pero lo que realmente llamó su atención fue la expresión en el rostro de Emiliano. Él, siempre seguro y controlado, ahora mostraba una vulnerabilidad que la dejó sin palabras. Ese hombre poderoso, dueño de una seguridad casi inquebrantable, estaba visiblemente inquieto, y aquella imagen despertó en Isabela una mezcla de sorpresa y compasión que no esperaba. Por un momento sintió una conexión más profunda de la que jamás había sentido con otra persona. En ese instante Isabela comprendió que había algo en Emiliano que él mismo estaba tratando de ocultar, algo que lo hacía vulnerable y humano. Y aunque no sabía por qué, sintió una responsabilidad emocional que la sorprendió, como si, de alguna manera, ambos estuvieran destinados a ser parte de las vidas del otro. Emiliano levantó la vista, y en el instante en que sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Había algo inexplicable en ese intercambio de miradas, una tensión contenida, cargada de significados que ambos entendían, aunque ninguno se atreviera a poner en palabras. Era una complicidad silenciosa que había surgido entre ellos, una conexión que iba mucho más allá de lo evidente. Aquel vínculo, nacido de encuentros fortuitos y conversaciones honestas, comenzaba a transformarse en algo mucho más profundo, aunque ambos temieran reconocerlo. Finalmente Emiliano desvió la mirada, intentando protegerse de la intensidad de ese momento, como si la realidad de lo que sentía lo intimidara. Pero en ese breve instante había comprendido algo que no podía ignorar. Isabela no solo era alguien en quien había encontrado apoyo, sino que representaba un refugio en medio de su agitada vida. Mientras ella se apartaba, ambos sabían que aquella relación continuaría creciendo, transformándolos a ambos de maneras que aún no podían entender, pero que inevitablemente cambiarían sus vidas. «Isabela, necesito tu ayuda», admitió Emiliano, dejando a un lado el orgullo que usualmente lo acompañaba. «En menos de una hora tengo una reunión crucial con inversionistas importantes. Esta presentación definirá el futuro de la empresa. Pero estoy bloqueado. No logro encontrar las palabras adecuadas para captar su atención». Isabela lo miró con atención, percibiendo una vulnerabilidad en Emiliano que nunca había visto antes. Comprendía la seriedad de la situación y sabía que Emiliano no era de los que pedían ayuda, y menos a alguien como ella. Su seriedad revelaba cuánto confiaba en ella en ese momento. «Claro, señor Torres», respondió Isabela con calma, asintiendo. «Puedo orientarlo para que sus palabras lleguen de la mejor forma. A veces la sencillez y la honestidad son más potentes que cualquier discurso preparado. ¿Tiene algún audífono o apuntador? Puedo guiarlo mientras habla». Emiliano, visiblemente aliviado, la condujo a una cabina junto a su despacho, desde donde Isabela podría observar la conferencia a través de una cámara. Mientras él preparaba el equipo,
ella comenzó a darle sugerencias, guiándolo hacia un enfoque más genuino y directo. Con cada palabra de Isabela, Emiliano sentía como una calma renovada lo envolvía y su confianza, antes debilitada, volvía poco a poco. Llegó el momento de la presentación. Los inversionistas, figuras imponentes y analíticas, esperaban con una mezcla de interés y cautela. Emiliano, ahora con una nueva determinación, entró en la sala de reuniones con un pequeño auricular conectado a Isabela, quien lo seguía desde la cabina. «Recuerde, señor Torres», le susurró Isabela al oído, «la clave no es solo enunciar cifras, sino conectar con ellos de forma auténtica. Hable sobre su visión, pero hágalo desde el corazón». Respirando profundamente, Emiliano dejó que las palabras de Isabela guiaran su discurso. A medida que hablaba, notaba un cambio en el ambiente. Los inversionistas, que al inicio parecían distantes y escépticos, comenzaron a mostrar interés. Las palabras de Emiliano, ahora impregnadas de una sinceridad y un propósito que rara vez había mostrado, resonaban con un impacto que él mismo sentía. «No solo vendemos tecnología», dijo Emiliano en un momento crucial, recordando las sugerencias de Isabela. «Ofrecemos soluciones que transforman vidas, que conectan a las personas y les permiten alcanzar sus metas. En un mundo tan cambiante, lo importante es el impacto que dejamos en las vidas de quienes nos rodean». Desde la cabina, Isabela lo observaba, notando la autenticidad con la que Emiliano hablaba. Un sentimiento de orgullo se reflejaba en su rostro al ver cómo sus palabras y sus ideas se volvían parte del discurso de Emiliano. Él, por su parte, sentía que cada palabra estaba vinculada a ella, a la calma y claridad que Isabela le transmitía en cada conversación. Al final de la conferencia, los inversionistas no solo aplaudieron, sino que varios se acercaron a felicitarlo personalmente. Emiliano no solo había impresionado a un grupo de expertos calculadores, había logrado conmoverlos. Mientras recibía sus elogios, sintió que algo en él había cambiado profundamente. Pero aún quedaba algo importante por hacer. Antes de que todos se retiraran, Emiliano avanzó hacia el frente de la sala, captando la atención de los presentes una vez más. «Antes de concluir, hay algo que quiero comunicarles», anunció, lanzando una rápida mirada hacia la cabina donde Isabela lo observaba con expectativa. Sus ojos se dirigieron entonces a una figura que esperaba al fondo de la sala, la mujer elegante del abrigo, quien había llegado aquella mañana. La mujer, con un semblante frío y calculador, lo miró con una expresión desafiante. La tensión entre ambos era palpable y varios inversionistas también comenzaron a notar su presencia. Desde la cabina, Isabela observaba con atención, percibiendo la intensidad de aquel enfrentamiento silencioso. Aunque desconocía la relación entre Emiliano y aquella figura, intuía que esa mujer representaba algo relevante, algo que Emiliano estaba dispuesto a enfrentar con una fuerza renovada. En un último susurro, Isabela le dio un consejo que resonó en el oído de Emiliano. «Confíe en usted mismo, señor Torres. Sea honesto. Diga lo que realmente piensa». Esa pequeña frase fue el impulso final que Emiliano necesitaba. Respiró profundamente y con una firmeza que venía de lo más profundo de su ser, se preparó para hablar, consciente de que lo que estaba a punto de decir no solo cambiaría el rumbo de la empresa, sino que marcaría un antes y un después en su vida. «Quiero presentarles a alguien muy especial para mí», dijo Emiliano, su voz más suave de lo habitual, pero con una pizca de vacilación apenas perceptible. «Ella es Renata Villalobos, mi prometida. Ha llegado recientemente de Europa y en pocas semanas celebraremos nuestra boda aquí, en Ciudad de México». Desde la cabina, Isabela sintió como aquellas palabras la atravesaban con una intensidad inesperada. Su mente se nubló y, sin entender bien por qué, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Una angustia profunda le apretaba el pecho, una mezcla de sorpresa y traición. Sabía que Emiliano era un hombre reservado, pero la conexión que habían compartido en esos encuentros parecía tan especial, tan honesta, que ahora no lograba entender por qué le dolía tanto. Se quedó en la cabina, con la cabeza gacha y tratando de contener el llanto, sin poder escuchar el resto de la reunión. Cuando terminó, la tristeza la invadió por completo, dejándola sola con sus pensamientos y sus emociones incontrolables. Mientras tanto, Emiliano continuaba hablando con los inversionistas, aparentemente satisfecho con cómo habían reaccionado a su presentación y a la introducción de su prometida. Sin embargo, en el fondo, algo en su interior se removía, como un eco de incertidumbre.
No podía negar que Isabela seguía ocupando sus pensamientos, aunque no comprendía del todo por qué. Esa leve inquietud que lo embargaba le hacía dudar, como si intuyera que esa decisión que creía correcta tal vez no lo era tanto. Al concluir la reunión, Emiliano, entusiasmado y agradecido por el éxito de la conferencia, decidió que quería compartir el momento con Isabela. Aunque originalmente planeaba ir a almorzar solo con Renata, sintió un impulso de invitarla también. La conexión que había desarrollado con Isabela en las últimas semanas lo llevaba a desear pasar más tiempo con ella, y el agradecimiento por su apoyo hacía que la idea le resultara natural. Cuando llegó a la cabina donde se encontraba Isabela, le extendió la invitación, pero notó de inmediato el brillo de las lágrimas en sus ojos. Ella, aún afectada por lo que acababa de escuchar, intentó disimular y rehusar la invitación con una expresión de incomodidad, manteniendo la cabeza baja. Estar junto a Renata, una mujer tan sofisticada y segura de sí misma, era la última situación en la que quería encontrarse. Pero Emiliano insistió con un tono cálido y amable hasta que ella aceptó, aunque a regañadientes. Mientras se dirigían al coche, Renata los observaba con una mirada tensa. Para ella, la presencia de Isabela en el almuerzo era innecesaria y hasta desagradable. No entendía por qué Emiliano se empeñaba en invitar a una simple ascensorista a algo tan personal. Sin embargo, después de haber sido presentada oficialmente como su prometida, decidió dejar pasar el momento y actuar con aparente indiferencia, pensando que un solo almuerzo no cambiaría nada. Cuando llegó el momento de partir, Emiliano, mostrando una atención que había aprendido recientemente junto a Isabela, se acercó a ella con cuidado y la cargó para acomodarla en el asiento trasero del coche. Este gesto hizo que Renata apretara ligeramente los labios, notando el nivel de cuidado que Emiliano mostraba hacia Isabela. Aunque intentó disimularlo, un leve rastro de celos apareció en sus ojos. La idea de ver a su prometido tan atento y considerado con otra mujer, especialmente con alguien como Isabela, la irritaba profundamente. Durante el trayecto hacia el restaurante, Emiliano no dejaba de elogiar a Isabela. Hablaba con entusiasmo de cómo su apoyo había sido crucial para el éxito de la reunión, de lo impresionado que estaba con su inteligencia y capacidad para manejar situaciones complicadas. Cada palabra parecía resonar en el aire con una energía que hacía más evidente la cercanía entre ambos. Renata, incómoda y sin saber cómo reaccionar, respondía con evasivas y en ningún momento dirigía la palabra directamente a Isabela, como si su presencia en el coche fuera completamente irrelevante. Isabela, por su parte, sentía la tensión en el ambiente. Cada vez que Emiliano hablaba de ella, su incomodidad crecía. Observaba de reojo a Renata, captando la fría indiferencia con la que la ignoraba y comprendiendo que la elegancia de esta mujer no solo era una cuestión de apariencia, sino también de actitud. Finalmente llegaron al restaurante. Mientras Emiliano ayudaba a Isabela a bajarse del coche con la misma gentileza de antes, Renata no pudo ocultar su desagrado y apretó el bolso con fuerza. Durante el almuerzo, Emiliano continuó incluyendo a Isabela en la conversación, haciendo comentarios sobre la intuición y sabiduría que ella había demostrado en la presentación, lo cual solo aumentaba la incomodidad de Renata. Esta, cada vez más molesta, respondía con frases cortantes y miradas frías, evitando cualquier interacción directa con Isabela. Para empeorar la situación, en un momento de descuido, Isabela estuvo a punto de derramar su vaso. Emiliano reaccionó instintivamente, acercándose a ella con rapidez y colocándole una mano en el hombro en un gesto de apoyo. Esa pequeña muestra de atención fue demasiado para Renata, quien observó la escena con una mezcla de furia contenida y celos. La situación era clara. Entre Emiliano e Isabela había una conexión especial que, aunque no estuviera completamente definida, era innegable. Renata lo percibía, y esa certeza la carcomía por dentro. El almuerzo continuó en un ambiente tenso y cargado de emociones no expresadas. Emiliano, aunque todavía no lo comprendía del todo, se sentía más cómodo y genuino al interactuar con Isabela que con su propia prometida, lo que comenzaba a generar en él una inquietud y una confusión que lo acompañarían mucho después de terminar el día. Al llegar al restaurante, uno de los más exclusivos de Ciudad de México, la tensión entre ellos se volvió palpable. Renata, con su porte elegante y altivo, caminó al frente hacia la mesa reservada, mientras Emiliano, en un gesto de cortesía y atención, ayudaba cuidadosamente a Isabela a acomodarse. La dedicación de Emiliano hacia Isabela solo acentuaba el desagrado de Renata, quien apretó los labios levemente al notar cómo su prometido prestaba tanta atención a aquella mujer en silla de ruedas.
Ya sentados, Renata comenzó a soltar comentarios que, aunque disfrazados de cortesía, llevaban una carga de desprecio apenas disimulado. Hablaba sobre lo complicado que debía ser para algunas personas adaptarse a lugares de tan alto nivel y cómo algunos sitios simplemente no eran para cualquiera. Las palabras, aunque no eran abiertamente ofensivas, tenían una intención clara: hacer que Isabela se sintiera fuera de lugar. Isabela, al percibir la hostilidad oculta, mantuvo su calma habitual. No era la primera vez que enfrentaba el desprecio de alguien como Renata, y había aprendido a no dejarse afectar por esas actitudes. Emiliano, sin embargo, parecía completamente ajeno a las sutilezas del momento. Continuaba la conversación con Isabela, dedicándole palabras llenas de respeto y admiración. La plática tomó un giro más personal cuando Emiliano, intrigado y genuinamente interesado, le pidió a Isabela que le contara más detalles sobre el accidente que la había llevado a utilizar una silla de ruedas. Quería conocer más de su historia, como si cada palabra de ella desvelara un aspecto más profundo de la mujer que tanto lo intrigaba. Isabela, serena y tranquila como siempre, comenzó a relatar lo sucedido. Explicó que el accidente había ocurrido 5 años atrás, en una noche lluviosa en Ciudad de México. Mientras caminaba por la acera, un automóvil perdió el control y subió a la banqueta, embistiéndola. Recordaba pocos detalles del impacto, pero lo que nunca podría olvidar era el aspecto del coche. Su voz tembló levemente cuando dijo: era un Pagani Zonda, gris plomizo con franjas rojas y verdes. Las cámaras de seguridad de la zona habían captado algunas imágenes del auto cuando huyó de la escena, y aunque la velocidad y el ángulo hicieron difícil ver la matrícula completa, los últimos 3 números eran inconfundibles: 253. En el instante en que Isabela mencionó el modelo del coche, Renata, que hasta entonces había observado con desdén y aburrimiento, se quedó rígida. Un destello de pánico cruzó su rostro y sus manos, que sujetaban la copa de vino, empezaron a temblar levemente. La expresión de Renata cambió de manera evidente, su rostro se volvió pálido, y aunque trató de recuperar la compostura, el nerviosismo era innegable. Rápidamente llevó la copa a sus labios intentando ocultar su reacción, pero Emiliano, atento a cada detalle, no pudo evitar notar el súbito cambio en la expresión de su prometida. «¿Estás bien, Renata?», preguntó Emiliano, confundido por la reacción inusual de ella. Renata se forzó a sonreír, aunque la tensión en sus ojos era evidente. «Sí, claro», solo que titubeó buscando una excusa. «Me recordó allá algo de hace mucho tiempo, nada importante», respondió rápidamente en un intento desesperado por restarle importancia al momento. Sin embargo, su voz temblaba ligeramente, traicionando su aparente calma. Emiliano frunció el ceño observándola con desconfianza, pero luego desvió la mirada hacia Isabela, quien permanecía tranquila, aunque él podía notar una leve tensión en su semblante después de recordar aquel trágico accidente. En ese instante una sensación de protección surgió en Emiliano, algo que jamás había sentido con tanta fuerza. Quería estar allí para ella, protegerla de cualquier mal, y en ese momento se dio cuenta de que la conexión que compartía con Isabela era mucho más profunda de lo que él mismo había imaginado. Renata, intentando recuperar el control de la situación, soltó un suspiro y fingió interés en la conversación, pero el desagrado y la inquietud seguían reflejándose en su rostro. La incomodidad se intensificó aún más cuando, sin pensarlo, Emiliano colocó suavemente una mano en el hombro de Isabela, transmitiéndole su apoyo en un gesto silencioso pero profundo. Al ver esto, Renata apretó los labios, incapaz de esconder su frustración. Aquella escena evidenciaba la conexión especial entre Emiliano e Isabela, alimentaba sus celos y dejaba claro que algo en esa relación escapaba a su control. El almuerzo continuó en un ambiente tenso, cargado de miradas evasivas y palabras no dichas. Emiliano, aunque no lo comprendía del todo, se sentía más genuino y en paz cuando hablaba con Isabela que cuando interactuaba con su propia prometida. Y mientras Renata intentaba, sin éxito, retomar su postura segura, una duda persistente se apoderaba de su mente, dejándola sin poder sacudirse la sospecha de que el pasado estaba a punto de alcanzarla. El silencio que reinaba al final de la comida fue más elocuente que cualquier palabra. Emiliano notaba cómo los gestos de Renata revelaban una incomodidad latente, mientras él sentía que poco a poco se abría una grieta en la relación que hasta ese momento creía sólida. Emiliano no pronunció palabra alguna, pero por dentro su mente estaba en un torbellino de pensamientos. Los detalles del Pagani Zonda y el número 253 que Isabela había mencionado resonaban en su mente como campanas de alarma.
Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo sobre la reacción de Renata le parecía cada vez más sospechoso. Mirándola de reojo, percibió cómo evitaba su mirada y cómo sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. El ambiente en el restaurante era tan tenso que casi podía cortarse con un cuchillo. Después de dejar a Isabela en su casa, Emiliano decidió confrontar a Renata. Cuando ambos quedaron solos, la miró con una intensidad que le hizo desviar la mirada de inmediato. Sus ojos, fríos y penetrantes, no le dieron tregua. «Renata», dijo con voz baja, contenida pero llena de un poder implacable. «Hay algo que tienes que decirme, ¿verdad? Porque yo conozco muy bien ese Pagani Zonda. Es gris plomizo con franjas rojas y verdes y su matrícula termina en 253. Tiene una abolladura en el parachoques que, si no me equivoco, apareció hace unos 5 años. Ese coche nunca volvió a salir a la calle. Está escondido en el garaje de una hacienda. ¿Fuiste tú quien lo escondió después de un accidente?» Renata quedó paralizada. La sangre se le heló. Sabía que mentir no serviría de nada en ese momento, pero aún así intentó balbucear alguna excusa. Sin embargo, la mirada severa y helada de Emiliano no se movía de ella. Finalmente, con voz temblorosa y entrecortada, comenzó a confesar. «Emiliano, fue un accidente. Yo no sabía qué hacer. Esa noche estaba lloviendo y había bebido en una fiesta. Perdí el control del auto y, cuando sentí el impacto, entré en pánico. No sabía si la persona estaba herida o…» hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. «Solo pensaba en lo que pasaría si me descubrían. Así que sí, me di a la fuga. Guardé el coche en la hacienda, tratando de convencerme de que solo había sido un error. Que el tiempo lo borraría todo». Las palabras de Renata se disolvieron en susurros y su voz se quebró al final. Pero Emiliano no mostraba ni un ápice de compasión. Su mirada, implacable y cargada de una profunda decepción, le helaba hasta el alma. «¿Te das cuenta de lo que has hecho, Renata?», dijo Emiliano en un tono gélido, su voz temblando de furia contenida. «No solo huyes después de atropellar a una persona inocente, sino que también destruyes su vida. Le quitaste la oportunidad de vivir plenamente, de cumplir sus sueños. Todo porque pensaste más en ti misma que en el daño que causaste. Has vivido en la mentira y el egoísmo durante 5 años». Renata intentaba mirarlo, pero la dureza en su expresión la hacía querer desviar la mirada, mientras sus lágrimas comenzaban a caer. Emiliano no se movió manteniendo su compostura, pero con una frialdad que la hacía sentirse diminuta. «Si realmente quieres redimirte por lo que hiciste, Renata», continuó Emiliano, su voz resonando como una sentencia, «no basta con pedir perdón ni con llorar. Arruinaste la vida de una mujer extraordinaria, alguien que tiene más fortaleza y dignidad de lo que tú jamás podrías imaginar. Lo mínimo que puedes hacer ahora es devolverle la oportunidad de vivir plenamente». Renata, entre sollozos, lo miró incrédula, incapaz de creer la dureza de sus palabras. Las lágrimas en sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y rabia contenida, pero Emiliano no mostró ninguna compasión. La expresión en su rostro era de una determinación inquebrantable, como si ya hubiese tomado una decisión de la que no se echaría atrás. Al ver la intensidad en su mirada, Renata comprendió que ya nada sería igual entre ellos. Emiliano miró a Renata con una frialdad que nunca antes había mostrado, sus ojos oscuros brillando con una resolución implacable. «Vas a pagar la cirugía que Isabela necesita para recuperar su movilidad y vas a compensarla por todo el sufrimiento que le causaste. No solo eso», continuó, su voz tan afilada como un cuchillo que cortaba cada palabra, «vas a cederle todas las acciones de tu empresa. Todo, Renata. Todo lo que posees, todo lo que construiste a costa de otros, se lo entregarás a ella. Después de lo que le robaste, es lo mínimo que puedes hacer». El rostro de Renata se llenó de un furioso rubor, sus ojos destellaban con una ira que apenas podía contener, como si el fuego que la consumía la fuera a devorar desde adentro. Las palabras de Emiliano caían sobre ella como golpes, rompiendo la fachada de la mujer segura y dominante que siempre había sido. «¿Cómo te atreves a pedirme eso?», gritó su voz cargada de veneno. «Esa mujer no es más que una insignificante ascensorista. No merece ni un centavo de lo que he construido con mis propias manos. Mi empresa y mis bienes para ella.
Estás completamente loco si crees que voy a entregarle todo a una oportunista. Emiliano sintió como su propia rabia hervía dentro de él, pero respiró profundamente, recordando la serenidad de Isabela, esa calma y fortaleza que él había llegado a admirar tanto. Miró a Renata con una expresión impasible, su rostro un reflejo de la tranquilidad que ella tanto odiaba, esa misma tranquilidad que había aprendido al lado de Isabela. «No, Renata, yo estoy más cuerdo que nunca», replicó Emiliano con firmeza. «Tienes dos opciones, hacer lo que te pido o enfrentar la cárcel. Yo mismo pondré a mis abogados a disposición de Isabela para iniciar el proceso legal en tu contra. Y si aún no te queda claro, Isabela es una mujer extraordinaria, alguien que a pesar de todo lo que ha sufrido, ha encontrado una manera de vivir con dignidad y valentía. Ella me ha enseñado más sobre la vida en estas pocas semanas que lo que tú pudiste haber hecho en toda una vida. Y tú, Renata, no solo le debes todo a ella, también te lo debes a ti misma». La declaración de Emiliano era contundente como un veredicto final. Renata trató de contener las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Su orgullo y su rabia se desmoronaban ante la cruda verdad. Emiliano la miraba sin un ápice de compasión, una dureza en sus ojos que nunca había visto antes. «¿Y qué hay de nosotros?», intentó replicar Renata, su voz temblando de frustración. «Esta empresa es mi vida. ¿Qué haré sin mi fuente de ingresos? No puedo vivir sin todo lo que me pertenece. ¿De verdad piensas entregarle a ella lo que tanto me costó construir?». Emiliano avanzó un paso más y su mirada perforó la de Renata, directa y sin piedad. «Gracias, Renata, por darme el valor de nombrar lo que siento. No había reconocido mis propios sentimientos hasta ahora. Y respecto a ti, quizás no te vendría mal aprender lo que significa la humildad. Tal vez hasta deberías probar trabajar como ascensorista», dijo con una voz suave pero llena de ironía. «Así, Renata, quizás puedas entender lo que significa ser un verdadero ser humano, alguien que no dependa de su poder ni de su riqueza». Renata lo miró en silencio, sin saber qué responder, las palabras de Emiliano destruyendo cualquier defensa que aún le quedara. Renata no tuvo más remedio que enfrentar la realidad que Emiliano le estaba imponiendo. Sabía que no tenía escapatoria. Si no hacía lo que le exigía, Emiliano la entregaría a las autoridades y su vida, tal como la conocía, llegaría a su fin. La desesperación la dominaba y la sensación de haber perdido todo se apoderaba de ella. Con los hombros caídos y la voz quebrada por el agotamiento, bajó la cabeza en señal de derrota. «Está bien, haré lo que me pides», murmuró con un tono apagado, casi sin fuerza. «Cederé las acciones de mi empresa y cubriré los gastos de la cirugía. Pero por favor, Emiliano, no me quites la mansión, mis autos, las cuentas, deja que al menos conserve algo de lo que me queda». Emiliano asintió lentamente, pero su mirada seguía siendo fría y calculadora. Su expresión reflejaba una mezcla de desaprobación y resignación. «Renata», dijo finalmente con una voz grave que rozaba la compasión, aunque sin perder su firmeza, «tienes que entender que esto no se trata de lo que te queda. Esto se trata de justicia. No solo le debes algo a Isabela, sino también a ti misma. Ha llegado el momento de que enfrentes las consecuencias de tus actos y aprendas a vivir con ellas». Renata permaneció con la cabeza baja sin siquiera mirarlo, aceptando por fin lo inevitable. Su orgullo y su vida de lujo se desmoronaban ante sus ojos, y no le quedaba otra opción que resignarse. Emiliano, al ver en sus ojos la aceptación amarga, se giró y la dejó sola, prisionera de sus propios pensamientos y remordimientos. 3 días después, un hombre de apariencia impecable y porte elegante entró en el elevador de Tecnologías Torres. Su rostro serio y su manera segura de moverse revelaban su experiencia en el mundo de los negocios. Al cerrarse las puertas del elevador, observó con detenimiento a la ascensorista, quien lo recibió con una sonrisa amable y profesional. «Buenos días, señor», dijo Isabela Morales con su voz habitual, cálida y cordial. «¿A qué piso desea ir?». El hombre, que parecía estar buscando a alguien en particular, la observó durante un breve instante antes de responder. «Disculpe, señorita», empezó con un tono respetuoso pero firme. «Estoy buscando a la propietaria de la empresa Innovatec, que tengo entendido opera en este edificio. Me informaron que trabaja aquí». Isabela mantuvo su sonrisa, pero la pregunta la tomó por sorpresa. «La señora Renata Villalobos tiene su oficina en la otra torre, señor. Puede encontrarla ahí».
El hombre frunció el ceño, visiblemente confundido. «Debe haber un error», replicó, dudando. «Según la información que tengo, la dueña de Innovatec se llama Isabela Morales. ¿Estás segura de que no hay un despacho con ese nombre aquí?» El mundo de Isabela se detuvo en ese instante. La sorpresa la dejó sin palabras y sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Miró al hombre tratando de entender lo que acababa de escuchar. Eso es imposible», respondió con un tono de incredulidad y un leve temblor en la voz. «Mi nombre es Isabela Morales, pero no soy dueña de ninguna empresa. Debe haber algún error». El hombre la observó con una expresión de desconcierto, pero también con una cierta preocupación, como si estuviera intentando resolver el enigma que tenía frente a él. «Le aseguro que no hay ningún error», insistió con calma pero con convicción. «Tal vez sería mejor si me acompaña al Penthouse, donde están las oficinas de Emiliano Torres. Estoy seguro de que él podrá aclarar esta situación». Incapaz de formular una respuesta coherente, Isabela asintió lentamente. Su corazón latía acelerado y una mezcla de temor, sorpresa y confusión inundaba su pecho. Siguiendo al hombre hacia el ascensor que la llevaría al Penthouse, sentía que sus piernas temblaban, como si cada paso la acercara a una revelación que cambiaría su vida para siempre. Al abrirse las puertas del elevador, Isabela sintió como su respiración se volvía cada vez más pesada. La incertidumbre la envolvía mientras seguía al abogado por el amplio y elegante pasillo que llevaba al despacho de Emiliano. Cada paso resonaba en el silencio y cada segundo la llenaba de una mezcla de ansiedad y curiosidad. Finalmente, al cruzar la puerta, fue recibida por la imponente figura de Emiliano, quien la miraba con una expresión cálida y serena, una sonrisa suave que ella jamás había visto en su rostro antes. Ese gesto tan inesperado hizo que su corazón latiera más rápido. «Señor Torres, ¿qué está pasando?», preguntó Isabela en un susurro, luchando por contener las lágrimas que empezaban a asomarse en sus ojos. Emiliano se acercó lentamente, tomando sus manos entre las suyas, y su toque transmitía una ternura y una seguridad que la desconcertaron. La guió con suavidad hasta un asiento, sin soltar sus manos, mientras la miraba con una sinceridad que le atravesaba el alma. «Isabela, tú eres ahora la dueña de Tecnologías Torres», dijo Emiliano, su voz cargada de respeto y emoción. «Este caballero aquí presente es tu abogado de ahora en adelante. Hace 3 días, Renata Villalobos cedió todas las acciones de su empresa a tu nombre. Pero eso no es todo». Isabela lo miraba con los ojos abiertos, sin poder procesar lo que escuchaba. La incredulidad y la confusión se reflejaban en su rostro mientras trataba de asimilar cada palabra. «Y mañana», continuó Emiliano, mirándola profundamente, «tendrás una cita con uno de los mejores especialistas de Ciudad de México. Renata cubrirá todos los gastos de la cirugía, una cirugía que podría devolverte la movilidad. Y yo mismo te acompañaré». Las lágrimas que Isabela había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer, deslizándose por sus mejillas mientras una mezcla de alivio, asombro y gratitud se apoderaba de ella. La vida le estaba dando una oportunidad que nunca imaginó tener, y la emoción era tan abrumadora que apenas podía hablar. «¿Cómo es posible todo esto?», logró preguntar entre sollozos, su voz rota por la incredulidad. «No entiendo por qué la señora Renata haría algo así por mí». Emiliano la observó en silencio por un momento y luego se inclinó hacia ella, mirándola con una mezcla de ternura y determinación. «Porque te lo mereces, Isabela. Confía en mí. Esta noche te lo explicaré todo durante una cena en mi mansión. Desde hoy, Isabela, te mudarás ahí conmigo». Isabela, sin poder contenerse más, rompió a llorar en los brazos de Emiliano. La calidez de su abrazo, la suavidad de sus palabras, todo aquello le transmitía una paz y una sensación de pertenencia que no había sentido en años. En ese instante, mientras se aferraba a él, comprendió que su vida había dado un giro inesperado, uno lleno de esperanza y de nuevas oportunidades. Era como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. Esa noche la mansión de Emiliano Torres estaba iluminada por la suave luz de decenas de velas que creaban una atmósfera íntima y acogedora. El aroma de las rosas frescas se mezclaba con el delicado perfume del vino añejado y una música suave sonaba en el fondo, llenando el espacio de una tranquilidad profunda. Isabela, aún abrumada por los eventos del día, estaba sentada frente a Emiliano en una mesa decorada con elegancia,
Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y emoción contenida, mientras él se preparaba para revelarle la verdad que había estado ocultando en esos últimos días. Isabela, comenzó Emiliano, su voz baja y cargada de sinceridad, descubrí que fue Renata quien te atropelló aquella noche y luego huyó sin asumir su responsabilidad. No fue fácil para mí averiguarlo, pero sentí que merecías conocer la verdad, aunque fuera dolorosa. Lo que ella te hizo es imperdonable, pero quiero que sepas que he hecho todo lo posible para que pague por sus actos. Debes aceptar estas acciones y la cirugía como parte de la compensación que ella te debe por el daño que causó. Isabela, escuchando sus palabras, sintió una oleada de emociones arremolinarse en su interior. La sorpresa, la indignación y el dolor se mezclaban, pero también una profunda gratitud hacia Emiliano por su apoyo y por la valentía de compartirle una verdad tan devastadora. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino también de alivio y esperanza. Ella levantó la mirada hacia Emiliano, y en ese instante, sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que su conexión iba mucho más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado. Con una mano temblorosa, Isabela estrechó la mano de Emiliano, y en sus ojos se reflejaba un agradecimiento profundo. Isabela, profundamente conmovida por la sinceridad de Emiliano y la firmeza con la que había actuado para hacer justicia, lo escuchaba en silencio, dejando que sus palabras la llenaran de una mezcla de emociones intensas. A pesar de todo el dolor que Renata le había causado, al observar a Emiliano y ver la compasión y el amor en sus ojos, sintió como aquel sufrimiento comenzaba a disolverse, transformándose en una oportunidad de renacer, de construir una nueva vida junto a alguien que le ofrecía una segunda oportunidad. Tomando aire y reuniendo sus pensamientos, dijo con voz baja pero segura, cargada de una resolución inesperada: «No pienso denunciar a Renata. No tendría sentido ahora. Lo que realmente importa es que en medio de todo esto he encontrado algo mucho más valioso. Te he encontrado a ti, Emiliano. Has transformado mi vida de una manera que nunca imaginé. Eres un hombre maravilloso». Los ojos de Emiliano se suavizaron al escuchar esas palabras y un brillo de determinación y ternura apareció en su mirada. Sin decir nada, se levantó lentamente, acercándose a Isabela con paso seguro. Para sorpresa de ella, se arrodilló frente a ella, sacando un pequeño estuche de terciopelo negro de su bolsillo. Isabela lo observó, sus ojos llenos de asombro y con el corazón acelerado, y antes de que pudiera decir nada, Emiliano abrió el estuche, revelando un anillo que resplandecía a la luz de las velas, un símbolo de amor y un futuro lleno de esperanza y promesas. «Isabela», dijo Emiliano, su voz cargada de emoción y convicción, «quiero que seas mi esposa. No me importa si algún día recuperas la movilidad o no, eso jamás cambiará lo que siento por ti. Te amo por la mujer que eres, por tu fortaleza, tu sabiduría y tu increíble corazón. Prometo estar contigo y amarte por siempre sin importar las circunstancias. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Isabela, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una alegría profunda, una felicidad que nunca había creído posible. Con el corazón palpitante y sin un segundo de duda, asintió. «Sí, Emiliano», susurró, la voz temblorosa de emoción. «Sí, me casaré contigo. Pase lo que pase, siempre te amaré». Emiliano, con una sonrisa que irradiaba felicidad absoluta, deslizó el anillo en su dedo antes de inclinarse hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave y lleno de amor, un beso que sellaba su promesa de redención, amor y segundas oportunidades. Un mes después, Isabela fue sometida a la operación. Las semanas de recuperación fueron un periodo de desafíos, pero también de esperanza y logros. Cada día en rehabilitación era un pequeño triunfo, cada intento por ponerse de pie estaba lleno de esfuerzos y caídas. Con el apoyo constante de Emiliano, quien no se apartaba de su lado ni un solo momento, Isabela se esforzaba por dar cada paso con determinación. Finalmente el día llegó y pudo dar sus primeros pasos con la ayuda de unas muletas. Aunque el camino hacia la recuperación total aún era largo, cada paso representaba su coraje y la fuerza del amor que la rodeaba. El día de su boda amaneció bajo un cielo despejado y un sol radiante iluminaba la iglesia donde se celebraría la ceremonia. Isabela, envuelta en un vestido blanco que caía suavemente alrededor de sus piernas, sostenía sus muletas con firmeza mientras avanzaba por el pasillo. A su lado, Emiliano la miraba con un amor tan profundo que parecía llenar cada rincón de la iglesia.
Cada paso de Isabela hacia él simbolizaba su lucha, su valentía y la vida que estaban a punto de construir juntos. Al llegar al altar, donde Emiliano la esperaba con una mirada de orgullo y admiración, Isabela se detuvo un instante, dejando que el significado de ese momento la envolviera. Sus miradas se encontraron y en sus ojos había una promesa de amor eterno y compromiso. Cuando finalmente pronunciaron sus votos, sus voces temblaban de emoción, resonando en cada rincón de la iglesia. Eran ahora marido y mujer, listos para enfrentar juntos cualquier desafío que la vida les pusiera en el camino, sabiendo que mientras estuvieran unidos, no habría obstáculo imposible de superar. Gracias por ver esta emotiva historia. Deje un comentario sobre lo que piensa sobre el vídeo, comparta sus pensamientos y sentimientos con nosotros. No olvide suscribirse al canal para no perderse contenido nuevo. Próximo vídeo. Muchas gracias por mirar, que tengas un buen día. Esta historia es un viaje conmovedor que explora temas de redención, amor y segundas oportunidades. La trama sigue la transformación de un hombre de éxito pero endurecido, quien al encontrarse con una mujer de gran fortaleza y dignidad en circunstancias adversas, descubre una nueva perspectiva de la vida. A través de una serie de revelaciones y desafíos, ambos personajes evolucionan y se encuentran en una relación que desafía los límites del poder y el estatus, mostrando el verdadero valor de la compasión y la justicia. La narrativa está llena de giros inesperados que capturan al lector, mientras los personajes enfrentan sus pasados y buscan redimirse en un mundo donde las apariencias a menudo ocultan la verdad. Con un final esperanzador, la historia invita a reflexionar sobre el poder transformador del amor y la importancia de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones.